Hello, guten Morgen. Bienvenidos al canal de Daela Miller. En el video de hoy les traigo lo que es el tema de las perforaciones, ahora sí con más detalles y pues más específicamente este video, ya que el anterior trató sobre mis tatuajes y Storytime Tattoo, ¿ok? Este es Storytime Piercings, pues ahora sí va a tratar de todo lo posible. Bueno, vamos a empezar desde el más antiguo al último, si es que recuerdo. Y después del story time, el mini story time, vamos a hablar sobre los cuidados, sobre las cosas que sé, también como perforadora, cuánto tiempo llevo haciendo esto, cuánto tiempo me llevo dedicando, que por cierto aquí les dejo exactamente aquí abajo en mi mano lo que es mi perfil de Instagram de trabajo sobre piercings. Yo también perforo, así que me gustaría mucho que hicieran una cita o agendaran conmigo. Bueno, la pregunta más recurrente que siempre me han hecho, siempre, toda la vida, o cualquier persona que tenga alguna perforación es, ¿duelen? Sí, duelen. Efectivamente duelen, unas más que otras, y también tiene mucho que ver en las personas, su umbral del dolor, que tanto aguantan, la zona. Hay un punto muy importante que he notado en otros videos de Storytime, ya sea de perforadores o ya sea de gente pues que no perfora, pero sí se ha perforado y hace su tag del piercing. Es un punto muy importante. ¿Cuál tema quiero tocar? Es que la mitad de nuestra cara, en sí en la mitad de nuestro cuerpo, reacciona totalmente diferente en cuestiones de heridas, tatuajes, etcétera, ¿no? Cicatrización. Ese es el tema que quiero aportar y llegar en cuanto a esto de mitad del rostro, en sí mitad del cuerpo. Esto lo toco principalmente porque la cicatrización es diferente tanto del lado izquierdo como del lado derecho y pues sí es muy importante porque un lado casi siempre va a tardar más en sanar que el otro. En cuanto a ejemplo mío, mi lapso de cicatrización es el lado izquierdo, es como que el que tarda menos en cicatrizar, o sea, es súper rapidísimo. Y el lado derecho es donde he tenido más complicaciones en cuanto a, no en todas las perforaciones, pero sí en su mayoría eh, cicatrización de cualquier tipo, o sea, no solamente perforaciones. Este lado es como más payaso y de este lado es como más noble. No sé cómo funciona la biología humana o inclusive ya biología de cualquier ser orgánico, pero sí, efectivamente, inclusive a la hora de inyectarnos, siempre va a haber un lado donde más nos duele, no sé por qué. Pero bueno, dejemos este lado de las mitades, dolores, cicatrizaciones y empecemos con el primer piercing que tuve. El primer piercing que tuve fue el de la nariz, llamado nostril, que es este que tengo aquí. Ya más adelante me hice el otro, pero fue mucho más adelante. De este sí no me acuerdo el segundo cuándo fue, pero este fue el primer piercing que me realicé sin contar los lóbulos. Este fue cuando tenía recién 14 años y pues fui a un estudio, fue mi primer estudio, mi hermano me llevó. Pues en cuanto a experiencia de dolor, yo estaba tan eufórica, tan feliz de poder tener mi primer piercing que realmente no me dolió, o sea, es un dolor, a pesar de que sea cartílago, un dolor que realmente me dio más risa en mi experiencia, pues realmente no. De la escala del 1 al 10 yo creo que le daría en cuanto a dolor, eh, que será del 1 al 10 como un 3. O sea, obviamente duele, pero no es un dolor que tú digas me desmayo, se me bajó la presión o... No, no me dolió, no fue... O sea, sí dolió, pero no fue la gran cosa, venga, ¿no? El segundo piercing que tuve fue el del ombligo. A ver, permítanme. Fue exactamente este. El normal, ¿no? Por así decirlo, porque pues acá abajo tengo otro. Más adelante hablaré de ese, pero sí. El segundo piercing que me hice fue este. Fue a los 15 años, o sea, fue un año después. Y pues en cuanto a ambos, tanto el nostril como el del ombligo, no tuve ninguna dificultad en cuanto a recuperación, no tuve infecciones.
siempre y cuando tú lleves una buena, o sea, lleves al pie de la letra lo que el anillador, el perforador te diga cómo tener esos cuidados, y si los llevas al pie de la letra como lo menciono, no vas a tener ningún problema. Entonces, ambos los iniciaron con acero quirúrgico inoxidable y pues no tuve ningún problema. Yo siempre seguí las indicaciones, me tardé en cambiar la pieza. Eso es muy importante porque hay mucha gente desesperada, ansiosa, que apenas hace el piercing y a la semana ya se lo quiere cambiar. No entiendo por qué, pero bueno. Si entre más tarden en cambiarse una pieza, mucho mejor. Siempre sigan las instrucciones de su anillador, ¿de acuerdo? Y bueno, ya esto fue, como les digo, a los 15 años. Me parece que en el mismo año, o sea, teniendo 15 años todavía, me hice mi tercer piercing, que fue este de acá. A ver, aquí está. Es este de acá, el transversal, industrial también se le llama, se le conoce. Este pues me lo hice igual como a los pocos meses después. Tema de recuperación, sí es un poco dolorosa la curación, más que nada porque como está larga la pieza, pues está tensa, aunque te lo realicen bien. Este me lo realizaron muy bien y no tuve ningún problema en cuestiones de infección, pero sí fue así como apenas me lo tocabas y sí sentía así como ouch. O sea, lo que es tema de cartílago, la cicatrización sí es un poquito más lenta, y pues también de cuidado porque como se tensa, no tuve problemas con pasar el catéter, pero sí tardó más en cicatrizar. Con esto no me refiero a que tuve problemas de infecciones o de queloides, sino más bien problemas de que apenas me tocaban la oreja y ya sentí un dolor tremendo. Y repito, no porque estuviera mal hecho, sino porque pues es una zona muy sensible. Yo he notado que esta zona se llena de queloides y no te lo cuidas bien. Seguí completamente las indicaciones del perforador para no tener ningún problema, porque a nadie le gusta tener problemas, y tener problemas con un piercing es, además de que pues ya gastaste dinero, invertiste dinero en tu joyería, y tener problemas de infección es algo súper incómodo y súper molestísimo. Entonces, con ese no tuve ningún problema. Ese es mi tercer piercing y nada más eso en cuanto al dolor, ¿no? De cicatrización. En cuanto a hacerlo, yo que recuerde de la escala del 1 al 10, fue como un 6 el dolor, y el del ombligo fue como un 6 también, pero ahí yo tuve la culpa porque fui sin desayunar y se me bajó la presión y fue todo un show. Me tuvieron que acostar después de realizármelo unos minutos, pero ahí fue más mi culpa porque pues no desayuné, iba súper nerviosa. Era una zona así como pues diferente a comparación de la cara u orejas, y si era algo nuevo, súper nuevo para mí, porque era así como pues, un piercing corporal, ¿no? Entonces sí, esas son escalas. Ombligo 6, transversal 6, nostril 3, y pues hasta ahí vamos. El cuarto piercing, si no mal recuerdo, fue el helix. Es este de acá. Justo está la cadenita que tengo puesta, este que está hasta arriba. Y bueno, ahí sí ya no me acuerdo. Yo creo que tendría como unos 16 años. Son tres, aquí se alcanza a ver un poco. Yo, bueno, aquí empecé a autoperforarme a mí misma por lo mismo de que en algunos estudios ya no me gustaba cómo hacían sus trabajos en cuanto a unos piercings que les voy a mencionar ahorita. Pero sí, aquí empecé yo sola, me marqué, investigué obviamente, y pues a través de un espejo medí la simetría y pues me los realicé sin ningún problema. Están súper derechitos. Creo que aquí se puede alcanzar a ver. Bueno, este está un poco inclinado porque tiene peso, pero sí se alcanza a ver que no tengo ningún problema de simetría con estos piercings. Me hice estos tres desde los 16 años y pues me encantan. En algún momento me hice una escalerita durante toda la oreja, pero no sé, como que me fastidió, no me gustó cómo me hicieron el trabajo, a decir verdad. Fue pues en un local así súper barato y no me gustó, no
sé, como que estaban muy expuestos hacia externos, o sea, no estaban colocados de buena forma. Por ahí tengo las cicatrices, pero no se van a alcanzar a ver, así que no tiene sentido que se los enseñe. Otro punto importante es tener paciencia, ¿no? Una vez que empieces con este mundo del autoperforarse, pero no se los recomiendo siempre y cuando se tienen que conocer bien ustedes mismos, si son muy sensibles a lo que es a las agujas, si se les baja la presión. Eso es un tema muy importante. Cuando inicias perforándote tú solo, se te suele bajar la presión horrible, te pones nervioso, nerviosa. Entonces hay que tener cuidado, no hay que tomárselo a la ligera, porque si pues es un tema delicado, no es cualquier cosa. Hay que saber sobre nervios, tejido. Y todos mis piercings me los he realizado con catéter. El mejor procedimiento para realizarse un piercing es cánula, pero en ese entonces pues yo no tenía idea. Solo sabía que hacerse los piercings con pistola es lo peor que te puedes hacer. Una, es antihigiénico, por más que lo laven, por más que lo esterilicen, es antihigiénico. Y el segundo punto más importante de hacerse el procedimiento con pistola es que traumatiza, sí, sí, ¿no? Bueno, genera un trauma en el tejido, ya sea, sobre todo en cartílago, te lo destrozas, o sea, nariz, oreja, o sea, te deja un trauma en el tejido que se te pueden hacer queloides, infecciones, sí o sí. Suerte si te lo hiciste con pistola y no te pasó nada, pero sí no es recomendable. Yo he notado muchas madres que quieren perforar a sus bebés y quieren pistola porque piensan que lo más rápido es lo más, pues, recomendable y bla, 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 etcétera. Pero la verdad es un procedimiento muy brusco para la piel y el tejido, y en mis manos yo no lo recomiendo. Nunca usé pistola ni usaré pistola ni para mí ni para otra persona, porque la verdad genera lo que es un traumatismo en la piel, tejido, como ya lo mencioné. Y la verdad, si ustedes ven en algún estudio que utilizan pistola, corran porque de verdad no es profesional ese método de perforación. Por más rápido y antidoloro que parezca, lo que es menos peligroso y pues ahora sí que tanto para tu tejido cicatrice mejor es el catéter, y de lo que le sigue el catéter, la cánula. Si ustedes notan que utilizan cánula, mucho mejor. Si utilizan catéter no hay tanto problema, pero también hay que notar que esté pues sellado, obviamente esterilizado al estar sellado, y que sea de la medida, etcétera. Hacer preguntas, siempre hagan preguntas a sus anilladores o perforadores, que no les dé vergüenza, que no se sientan juzgados, pues a fin de cuentas es su cuerpo y es muy importante. Yo siempre hago preguntas, que si tienen algún problema sanguíneo, si son hipertensos, diabéticos, desayunaron, todo esto es muy importante también. Ya no tengo la menor idea de qué número de piercings voy. Soy súper pésima contando porque pues me distraigo por las pausas que tomo en el video, pero bueno. Después de eso, como a los 16 años, yo me empecé a realizar a ver, 1, 2, 3, 4. Sería el quinto piercing, si no mal recuerdo, sería este de labio, exactamente de mi lado izquierdo. Tenía 15 años, acababa de cumplir 15 años, en mi cumpleaños me lo realicé. Ya los de la oreja fueron más adelante. Bueno, es que no fueron todos seguidos, fue así como de uno y dejaba cenar, luego otro, así que no estoy mal. Estos fue entre 16 y 15 años igual, y me lo realicé a los 15 años recién cumplidos en mi cumpleaños. Y más adelante me perforé de acá a los pocos meses, y fue en épocas de secundaria. Lo que hacía era escondérmelos con los postes, me quitaba las bolitas y me dejaba el puro poste porque pues estaba en proceso de cicatrización. No hagan eso, yo porque era una necia. No lo hagan, no es sano en el aspecto de que se puede infectar, se puede encarnar si no sabes hacerlo. Yo soy bien mañosa y pues tenía mis rebeldías en aquel entonces, pero no lo hagan, no es recomendable. Esto es bajo mi experiencia y no me pasó nada, pero más que nada era porque no quería que se me cerraran. Ahorita ya no se me cierran porque ya tengo
11 años con estas perforaciones, me parece, si no mal, o sea, calculando. A ver, sí, supongamos que unos 10 años, ahorita no estoy calculando bien. Pero bueno, el próximo piercing después de estos fue el septum. Aquí ahorita tengo tres piezas porque tengo el septum expandido a máximo 8 milímetros. Pero ese es otro tema. Yo me lo empecé a expandir cuando iba en épocas de bachillerato, así que eso lo tocó después. Esto me lo hice yo sola. Aquí ya empecé yo a perforarme yo sola. Inclusive este me lo hice yo sola. Este de aquí. Este. Y pues el septum. Ahora sí que temas en cuanto a estos dos, de recuperación, el único problema es que como no estaba muy acostumbrada, el labio se hincha, pues sí me daba como, pues comía mucho, ahora sí que cosas líquidas, como sopa, cosas así, ¿no? O sea, no cosas que tuviera que masticar tanto, y aún así me jalaba el piercing por dentro. Esto me lo jalaba con los dientes inconscientemente. Este de aquí, cuando masticaba, y dolía. Pero bueno, en escala del 1 al 10 el dolor, yo podría calificarlo como un 7.5, porque sí arde un poco y pues la piel es un poco gruesa. Ahí ya depende de cada persona y su umbral del dolor, y también qué tan gruesos sean sus labios, qué tan sensibles, etc. Si de por sí ven que cuando sale un granito cerca del labio, duele. Pero no es tan exagerado. Créanme que el granito duele más, o por lo menos en mi caso. No tuve ningún problema de infecciones con estos. En cuestión de recuperación, sí, son como por lo menos un año. Ya para cambiarse la pieza, pues yo siempre recomiendo a mis clientes que se esperen mínimo 2 meses, mínimo. Y bueno, ya continuando con el septum, igual me lo hice yo sola. Ahí más que dolor, es como una sensación de una zona muy delicada por el motivo de cómo es la nariz. Si lagrimeas, si cuesta un poco de trabajo pasarlo cuando lo haces tú solo. Inclusive cuando alguien te perfora un anillador o perforador, sí te saca lágrimas, al igual que los nose ring. Bueno, entonces continuando con lo que es el piercing septum, lo realicé igual como los finales de los 16 años, yo sola, por lo mismo de que me chocaba ya ir a estudios y pagar una cierta plata, más que nada por la zona en donde yo vivo, y pues mi economía en ese entonces de adolescente pues no era muy grande. Preferí hacerlo por mi cuenta, y vuelvo a repetir, esto no lo hagan en casa, aunque yo los estoy diciendo, yo porque era una puta necia. Entonces esto es como un story time también, y tag del piercing. Véanlo como distracción, diversión, no sé, pero no lo hagan. O sea, en serio, fuera de broma, no es tan sencillo como parece. Pero bueno, por suerte, porque yo todavía estaba en épocas de aprendiz, o sea, no era una experta, no había cursos, etcétera. No había trabajado en estudios por ser menor de edad, estudiante, etcétera. Entonces, pues más que el dolor, del 1 al 10 le daría una escala de dolor, un 6 7, pero de sensibilidad en cuanto, hoy, si de por sí cuando quieres estornudar, algo similar a eso, pero añadiendo dolor, eso es lo castroso. Y sí saqué muchas lágrimas, sí pasó en pasar el catéter, por lo mismo de que como yo me lo estoy haciendo yo misma, pues sí, pues cuesta más trabajo porque tú sientes el dolor y al mismo tiempo tú te lo estás haciendo manualmente. Y bueno, el siguiente piercing, ahí está entre dos, no recuerdo muy bien cuál fue el primero, estaba igual en secundaria, fue 16 años, creo que me hice varios piercings, no tanto como en época de bachillerato, ahorita cuento este tema. Fue piercing labret, y el frenillo. Con el tema del frenillo ahorita se los cuento, ya no lo tengo. Pero bueno,
empecemos con el piercing labret. Pues igual me lo hice sola, por lo mismo de que me chocaba que en muchos estudios lo hacían chueco. O sea, ya sea de que se viera chueco más hacia la izquierda o hacia la derecha, o si estuviera centrado, pero el catéter lo metiera, no sé, así, y al momento de sonreír o algo, la pieza se saliera así, ¿me explico? Eso me súper caga, me súper caga. Entonces yo opté por hacérmelo a mí misma. Ahí ya me di cuenta que yo ya prefería hacerme todos los piercings. Obviamente que estuvieran en posibilidad de mis manos, porque hay zonas donde no me alcanzo a ver. O sea, oreja y así. Bueno, hay unas partes de la oreja que sí alcanzo a ver. No sé cómo me hice los helix, pero creo que ustedes entienden a qué me refiero. Pero sí, este del 1 al 10 se podría decir que igual que los anteriores, como un 7, 7.5. Hasta eso creo que me dolieron más los que están aquí laterales antes que este. En temas del frenillo me lo he hecho un montón de veces. Me lo he quitado porque me aburre, me lo he quitado porque siento que me estorba para morder manzanas o cosas similares a las manzanas, aburrimiento, etcétera, como mencionó. Pero la gota que derramó el vaso fue hace un año, en el 2020. Me lo hice todo bien y pues de repente me jalé. No me acuerdo si cepillándome los dientes, no me acuerdo cómo me jalé el piercing sin querer, accidentalmente. Y se me cayó, indoloro. Fue así como de... Se me cayó el piercing. Entonces, bueno, en cuestiones de infecciones, no hubo ninguna infección, no hubo ningún dolor. Es el piercing más noble que se pueden hacer, el frenillo, porque es una telita tan delgada que apenas notas el dolor. Lo incómodo es eso de cierto tipo de comidas y alimentos para pues, comer. Pero sí se me cayó, yo creo que de tantas veces que me lo hice, no sé si el tejido se sintió como sensible o me lo hice muy abajo, no sé. O tengo poco frenillo, eso sí, tengo poco frenillo, hay que prestar atención a esos detalles. Si tienes poco frenillo o poca piel en cierta zona, no hay que realizarse esos piercings porque se van a rechazar. Es muy importante. Y también la higiene. Me quedaba un poco de frenillo, pero pues la verdad ya no es nada cómodo después de mis experiencias. Yo creo que me lo realicé como unas 7 veces sin mentir. Entonces, pues sí, la verdad, ese tema del piercing smiley me encanta, es uno de mis favoritos, pero ya no me lo realizaría por lo mismo de que ya tengo un cachito de frenillo y no quisiera quedarme sin frenillo, pero pues, ¿qué se puede hacer? El siguiente piercing que me hice fue este de aquí, que se llama tragus. Este no me lo hice yo, me lo hice en un estudio, en el cual fue un regalo de cumpleaños por parte de una amiga de cumpleaños, regalo de cumpleaños. Y pues en cuanto a la escala del 1 al 10 de dolor, se podría, en mi caso, en mi experiencia, se podría decir que es como del 1 al 10 como un 7, sí, como un 7, o sea, supongamos duele, pero no es así que te estás muriendo, ¿no? Proceso de curación, no tuve ningún problema, ninguna infección, igual los anteriores mencionados, creo que hasta ahorita vamos bien con el tema de las infecciones, no he tenido ningún problema, y este es súper noble para recuperarse, este de aquí, el tragus. Así que nunca tuve ningún problema, ninguna molestia. Como al mes ya estaba poniéndome audífonos, auriculares. No tenía ningún problema. Obviamente súper limpiaba los auriculares. Eso es muy importante. Cuando te vas a hacer algún tipo de perforación de oreja, limpiar tus audífonos, auriculares o lo que sea que te vayas a poner en las orejas porque puede generar una infección. ¿Ok? Y pues el siguiente... Bueno, en esas épocas como siguiente como tal no había uno. Fue cuando empecé a expandir las orejas, los lóbulos. Mi máximo de expansión fue de 40 milímetros esta oreja y esta oreja fueron 14 milímetros. No sé, como que te me obsesioné un rato por las expansiones. Pero como pueden notar ya me las quité. Me las cortaron y me las suturaron. Se alcanza a ver un poco la cicatriz, pero pues no me arrepiento de haberme las quitado. Fue como un gusto temporal
y pues fui con mi modificador para que me redujera, o sea, volviera a la normalidad. La verdad yo opino que no hay, o sea, parece, es más, si ustedes, yo les menciono que me hice expansiones ni se nota. La verdad quedaron súper bien y pues nada, se podría decir que es el tema, pero en cuanto a las próximas, esto es más como modificación que perforación. Desde ahí ya no me llama la atención hacerme perforaciones en lóbulo, no sé por qué. Se me hacen como muy básicos para mi gusto. También dejé el tema de las expansiones porque sería una inversión súper cara. Bueno, cara y no cara, o sea, por lo menos en esos tiempos de bachillerato, pues mi economía no era igual muy buena, era estudiante, y pues a pesar de eso sí llegué a invertir en lo que serán pues, piezas de acero, etcétera, ¿no? O sea, de las que son expansiones abiertas, o sea, pieza abierta y pieza cerrada, pero no sé, como que al poco tiempo me di cuenta que no era lo mío y me aburrió, me las quité. Ahí pues no tuve ningún problema de infección, pero sí tenía que estarse lubricando con vaselina porque la piel como está estirada se reseca total, entonces es como algo súper común de te bañas y te tienes que poner tu vaselina, no tanta, o sea, es como para hidratar la zona. Y será así como ya aburrido, no sé, no me gustó, no era lo mío, pero pues respeto a las personas que lo tienen. Me siguen gustando en otras personas, pero en mí ya no. Creo que la única expansión que me quedó fue pues ahora sí que el septum. Pues ahora el que sigue es este de aquí. Se llama Medusa o Philtrum en algunos lugares. Es que hay piercings que tienen dos nombres. Pero bueno, yo me lo hice sola. Tenía 17 años, ya iba en épocas de bachillerato. Y la escala del 1 al 10 del dolor ahí sí es como vendría siendo como un 8 porque sí es una zona así como igual que te saca lágrimas, como el septum, pero hasta eso del septum siento, bueno, es que se parecen un poco hasta eso, aunque sea labio y cartílago de nariz, pero sí es un poco molesto el perforarse a sí mismo y pues en mi caso lo hago un poco lento con tal de que quede derecho y pues como me lo estoy haciendo a mí misma, pues no quiero que quede chueco y prefiero sentir un poquito más de dolor que, pues que no salga bien y desperdiciar material, etcétera, ¿no? Pero sí, sería como un 7 u 8 el dolor. Un 7.5, tampoco un 8, pero sí. Tampoco tuve problemas de infecciones ni nada por el estilo. Después de le sigue lo que es el piercing de la lengua. En ese tiempo tenía yo la lengua normal. Fue el piercing normal de la lengua. Al principio yo vi de un estudio y me lo quité y se me cerró. Yo los piercings me los quitaba como ropa, o sea, no sé por qué, o sea, como que había un tiempo que me aburrían y me los quitaba y de repente es como, ay, extraño mi piercing y me lo hacía, etcétera, ¿no? Pero, pues como les menciono, me chocaba invertir tanto en algo donde varios estudios que acudí no se tomaban su trabajo en serio, no tanto por la higiene, sino por el que quedara exactamente, pues, o sea, como a ti te gusta, lo más derechito posible, porque esto de la lengua es una zona que no puede quedar derecho al 100% por lo mismo de unas venas que están aquí, un tejido que está en medio. Es importante que perforen siempre de abajo hacia arriba para poder ver esas venas, ya que arriba no hay tanto problema, o sea, obviamente sí, pero abajo es donde hay más problema porque están todas las venas, son visibles, entonces al perforar desde abajo pues es más fácil. Siempre, bueno, si ustedes se quieren perforar la lengua o acompañan a alguien que se perfora la lengua, siempre noten ese detalle, que perforen de abajo hacia arriba. Y no siempre va a quedar súper derechísimo, van a hacer lo mayor posible dependiendo de su anatomía para que quede pues estéticamente derecho hablando, ¿no? Porque luego he escuchado, ah, no, es que me lo hicieron chueco. Y ya les explico, no, es que no puede quedar tan derecho por una situación que está aquí. Exactamente. ¿Ok? Ay, perdón, pausa. Paréntesis. Acabo de recibir la noticia de que Joy Jordison, ex baterista de Slipknot,
acaba de fallecer hoy. Ay, no sé qué sea hoy. A ver. Hoy es 27 de julio. O sea, justamente hace un momento acaba de fallecer. Bueno, lo incluyo en el video porque fue uno de mis bateristas favoritos. Y la verdad sí le tomé así como significado simbólico cuando tenía 14, 15 años. Pero bueno, ese no es el tema. Bueno, retomemos el tema. Estaba con el piercing de la lengua. Pues ahora sí que en cuanto a dolor, fíjense que me dolió más cuando me lo realizaron en el estudio, no sé por qué, pero más adelante yo intentaba meterme la pieza y me dolía. De hecho sentía un dolor acá por el cuello y desde ahí descubrí sin que nadie me lo dijera. No es como que, ay, lo descubrí en todo el mundo, no, lo descubrí yo sola sin investigarlo, que en la lengua hay un nervio, no sé, tendón, no sé, que está conectado con el cuello, porque cada vez que intentaba incrustarme pues ahora sí que la pieza en la lengua, o sea, no estaba cerrado completamente, pero tampoco estaba súper abierto, porque no dejé cicatrizar totalmente, pero tampoco estaba tan recién hecha, me dolía. Y desde ahí pues decidí perforarme yo sola y hasta eso no dolió realmente. He notado que aquí en medio de la lengua la sensibilidad no es tan alta como parece. Y pues de la escala del 1 al 10 me dolió como un 5 o menos 4. Bueno, en cuanto a problemas de la lengua no tuve ninguna infección, ningún problema. Yo me la autoperforé, o sea, prácticamente me abrí la herida que tenía y no tuve ningún problema en cuestiones pues, de que se me fuera el gusto, ni tanto con el perforador ni conmigo, ningún problema. Digamos que el mini story time de esta parte es que sí me llegué a tragar varias bolitas y postes de lengua, no sé, ya sabrán por dónde habrán salido. Nunca vi uno, pero sí era súper incómodo. Ya se me fue el piercing. O si eran de bolitas de plástico, pues de repente pues comiendo, masticando, se me rompió la bolita. Es como de... Hasta que, pues bueno, me cambié todas de metal, pero sí tenía más cuidado al masticar y pues tener una pieza más cortita, ya cicatrizada, porque al principio te ponen una pieza un poco más larga porque pues, se hincha la lengua y pues digamos que esos milímetros de más largo, pues la lengua se hincha y tiene sentido que te pongan una pieza o un poste más largo. Pero ya cuando mi lengua está súper cicatrizada, digamos que del 1 al 10 con el chico que me hizo la pieza de la lengua fue un 7 y conmigo, no sé si porque ya estaba abierta o porque tengo manos de princesa al perforar, no, no es cierto, ya redució a un 5, sí, como un 5, 5, 4, o sea, hasta eso no, noté que en medio de la lengua no hay tanto dolor como con otras zonas o como yo creí, ¿no? Y de ahí pues me animé a hacerme lo que es la punta de la lengua, cuando estaba normal igual. Este piercing no es recomendable, inclusive hay lugares, publicidad, anuncios, lo que sea, que no se hagan este piercing, por lo mismo de las venitas que hay. En ese entonces yo no estaba enterada, me lo hice. También choca mucho con los dientes al hablar y no es molesto en mi caso, pero sí puede llegar a quebrar tus dientes si llegas a masticar o algo. Eso sí, era muy divertido jugar con el piercing de la punta de la lengua. Usé una pieza de Sega y pues súper bien. No me quedó chueca, igual no tuve ningún problema de infección ni nada, absolutamente nada, me quedó derechita. Hasta eso sí la extraño de vez en cuando, o sea, las dos, porque era súper divertido jugar con esas piezas. Pero ahorita ya no me animo a hacerme en la lengua por dos cuestiones. Más adelante, ahorita se los digo por qué. Los siguientes piercings que me hice igual durante el bachillerato, creo que ahí ya tenía 18 años. Sí, ya tenía 18 años. Fueron las Dahlia Bites, esas que están aquí, que son de mis favoritas. Estas yo me las hice, un infinito millón de veces. Un montón porque no me quedaban. Estaba todavía siendo aprendiz. Y yo era mi propia conejilla de indias, como ya pueden notar ya casi en la mitad del video, por lo mismo de que ya yo todo me lo he hecho, casi todo.
Estas me quedaron, pues a veces una más arriba, otra pues bien, otra más para acá, otra más para centrado a lo que es labio. Y uff, cómo sufrí con estas, no tanto en cuanto a recuperación, pero sí en simetría. Ahorita como pueden notar ya están bien. Bueno, es que no sé cómo hacer para que se note más, pero sí ya están perfectas. No sé cuántas veces me las llegué a hacer, eso sí se los debo, pero en cuanto a dolor, he escuchado muchas personas que tanto el proceso como de recuperación, tanto dolor es muy fuerte y recuperación es muy delicado. La verdad yo no tuve ningún problema con ambas, o sea, el dolor sí era así como un dolor medio, se sentía como el calorcito de atravesar. Pero en cuanto a curación no tuve ningún problema, porque como dicen que es un piercing, una zona que todo el tiempo está el movimiento de la sonrisa al comer y más que estas de acá abajo, es un mega problema. Yo no tuve ese problema en ningún momento, pero bueno, yo creo que ahí, como les mencioné al principio del video, depende de cada cicatrización, el umbral del dolor, alimentación, porque la alimentación también es muy importante. Tienes que tener una dieta equilibrada para que cicatrice antes. Cero grasas, más líquidos, fruta, verdura, cuidados, limpieza, etcétera. Bueno, continuamos. Aquí ya pues empecé a experimentar con los piercings. En caso de estos son las cheek bites, que son los piercings del cachete. Hay muchas personas que quieren realizarse este piercing y no las entiendo porque quieren hacerse estos piercings pero sin que quede el dimple, o sea, el hoyuelo. A mí me encantan los hoyuelos, o sea, me las hice porque me gustan los piercings de aquí, pero también me gustan los dimples, o sea, me fascina el hoyuelo. Yo tengo hoyuelos naturales aquí, pero estos no. Y también me los hice por esa razón, porque me fascinan los hoyuelos y más en un piercing, no sé. Pero bueno, cada quien. Y ahora sí que cuestión del dolor del 1 al 10, la verdad yo pensé que iba a ser un dolor a escala más alta, pero en realidad el dolor del 1 al 10 fue como un 5 o 4. Yo pensé que iba a ser más doloroso porque pues, el cachete está grueso, o sea, en mi experiencia, yo creo que a lo mejor hay personas que sí les ha dolido más. Y experiencia como perforadora, yo he visto que a unas personas les duele más cierta zona que a otras, sea cual sea. Por lo tanto, estos piercings fueron un dolor por lo mismo de, no quedaban derechos, iba con profesionales, fue diferentes estudios, sabes qué, es que no me lo hacen bien. Una vez fui a un estudio que súper me cayeron gordos porque la chava me los hizo y principalmente de este lado, pues aparentemente se veía bien por fuera, pero por dentro sentía que estaba literalmente, o sea, súper horrible. Y yo le decía a la chica, o sea, no me lastima, pero la verdad me incomoda que el piercing esté chocando con mis muelas y saber que está chueco como metiste el catéter, porque digamos que me la habían hecho bien y pues nada más el problema era para que quedara derecha, bla bla, ¿no? Y pues la chica pues me dijo algo súper estúpido que no se le tiene que decir a un cliente si le molesta, porque por algo eres cliente. Me dijo, pero es que nadie te va a ver por dentro, o sea, se te ve por fuera. Y yo así como de, por eso no voy a estudios y por eso me empecé a autoperforar a mí misma. Pero bueno, cada quien sus puntos de vista, a mí no me parecen, no sé ustedes. A mí me gusta que queden derechos, tanto en todo aspecto, o sea, tanto arriba, abajo, lados, como entra el catéter. Pero esta chica es como de, no sé. Y me lo volvió a hacer, no me cobró, porque pues no es un berrinche, es como de, pues vine contigo porque supuestamente cobras más caro y estás en un local de perforaciones y tatuajes que es como más nice, bla bla bla. Ella tenía un poquito más de dinero, pero sí es así como de, te vas a tomar en serio tu trabajo. Y pues ya no me cobró nada el siguiente. Me lo dejó igual chueco. Y fue así como de bye. Me gasté en estos antes cobraban
200, 250 pesos cada uno en ese estudio, que era como, uy, qué guau, ¿no? Allá por Bellas Artes de la Ciudad de México. Bueno, hasta que opté literalmente por hacérmelos yo sola. Ya después de esos piercings empecé a tener como que unos piercings más masivos. O sea, los que ya no tengo en este momento son Angel Bites, los que van aquí. Me los hice sin fin de veces porque yo soy muy perfeccionista. No, es que me gustaba más para acá. No, es que me gustaba más para arriba, etcétera. Entonces estoy llena de un poquito de cicatrices. No se ven mucho, pero sí un poco aquí. Igual Shark Bites. Eh, etcétera. También tenía el piercing Bryce, que está aquí, puente. Me hice dos, pero sí me aburrieron, no fue lo mío. Ya después empecé con los microdermales. Acá tengo uno. Y pues más adelante ya lo que es el piercing conch, el antitragus. Pues ahí fue cuando ya me quité los de la lengua para bifurcármela. No quedó ninguna cicatriz. Pero antes de bifurcarme la lengua, me hice unos piercings que se llaman Venom, que son como la perforación de la lengua normal, pero van acá, a los lados. No, Dios, fue lo peor. No sé si porque la persona que me lo realizó lo hizo mal. Sobre todo, recuerda que del lado izquierdo me lo quité el mismo día. O sea, no lo aguanté hasta la fecha, por eso creo que no me perforó la lengua. Porque quedaría hacerlo en el mismo lugar. Y he escuchado que o sea, o sea, la zona más externa es más sensible, más dolorosa, entonces, aparte me gusta mi lengua así. Ya más adelante me realicé lo que es este de aquí. Ah, hay uno súper extremo que me dice que se llama Nasolang. Se lo pongo aquí para que tengan un poco de idea. Este piercing atraviesa el tabique completo. Literal, esto. No tengo las fotografías porque las perdí, pero aquí se me alcanza a ver una pequeña cicatriz. Y pues la verdad, duré con ese piercing como un mes. No me gustó porque me lo hicieron muy abajo y parecían como inclusive las normales nostril. Estaba entre high nostrils y ese, pero por el dinero que llevaba me alcanzaba nada más para el Nasolang en vez de high nostrils. Ahorita ya no tengo como mucho interés en realizármelo. Y pues los últimos piercings que me realicé fueron los de pezones, los navel. Estos me los hice yo sola, ya cuando compré mis pinzas. Y la verdad la escala de dolor es terrible, terrible. De las personas, de las chicas que he perforado pezones, y en hombres también, pero más mujeres, es una zona tan sensible. De siete u ocho personas que perforaron esa zona, solo una no se quejó. Las demás es como un infierno, se los juro, es como la piel es muy gruesa. Es una zona muy delicada, demasiado delicada, entonces, pero es muy bello, son piercings muy bellos y más en féminas, se me hace como una joyería muy bonita. También llegué a tener piercings en la ceja, de este lado pues el piercing normal que va así vertical, el horizontal. No tengo fotos porque se perdieron, estaban en otro teléfono, Facebook, no sé, se perdieron. También cometí la locura de hacerme piercings aquí en el cuello porque quería hacerme un corset de piercings de cuatro, así de uno, dos, tres, cuatro. Pero me los quité. Esos sí tuvieron como una mini infección, se pusieron rojos, como que se estaban rechazando. Y creo que fueron los únicos piercings con los que tuve problema de infección. No infección tan grave como tal, pero sí era así como de no, ya me los voy a quitar. Pero sí, no sé qué pensaba. Sí, empecé a llenarme de perforaciones, como dos angel bites, o sea, dos y dos. Acá también tres y tres. Y así hasta que me fueron aburriendo y me los quité. No sé por qué me llené de tantos piercings. Pero sí, esa es toda la historia de las perforaciones, bueno, el tag del piercing. Espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta más. Podría realizar un
video corto en YouTube para contestar las preguntas. Pueden dejarlo en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que mis videos les lleguen. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que se hayan reído aunque sea un poco. Y pues nos vemos en el siguiente video.